Zaguaraura, Cayawi, Gabriel, Patricia. Presente, doctor, buenas tardes. Soana, Zapata, Gladys. Saona, doctor, buenas tardes. Soriano, Pacheco, Miguel. Presente, doctor, buenas tardes. Sotec, Mora, Pamela. Sotec, Mora, Pamela. Urquizo, Cayata, Paola. Urquizo, Cayata, Paola. Villacresis, Conza, Ciosmi. Presente, doctor, buenas tardes. Vivanco, Gómez, Shesca, Stephanie. Presente, doctor, buenas tardes. Muy bien, alguien que no haya llamado, por favor. Doctor, buenas tardes. Por favor. A ver, uno por uno, por favor. Alarcón, por favor. Alarcón, Shelby, ¿ya? ¿Quién más? Bien, bueno, gracias. León Palma, por favor, doctor. Repita, no le escucho. León Palma, por favor, doctor. Buenas León tardes. Palma. A ver, un segundo. León Palma, Nila. ¿Ya? ¿Quién más? Antonio López, doctor. Urquizo, un segundo. Urquizo, Cayata, Paola. ¿Quién más? Sí, doctor, gracias. ¿Quién más? Doctor Maldonado López, por favor. ¿Se me escucha? Maldonado López. ¿Ya? ¿Quién más? Champi Castañeda. Champi Castañeda. Urquizo y Maldonado ya los anoté. Ya, Doctor, ahora disculpe, Rivas más, por favor. Ese rato momentito, no funciona el micro. me dijeron Champi Castañeda, ¿sí? Sí, doctor. Ya, después, ¿quién más? ¿Quién más me dijo al último, por favor? Doctor Rivas más, por favor. Rivas. Sí, doctor, por favor. No funcionaba mi micro. Y a ver, ¿dónde estamos? Doctor, Camilo. Sí, ¿Quién doctor, más? muchas gracias. Sotec Mora, doctor, por favor. Sotec Mora. ¿Ya? ¿Quién más? Doctor, disculpe, doctor, mi compañero Breme Gallegos tiene problemas con internet, doctor, no se puede conectar, me envió una captura, doctor. Ya, que mande al chat presente para yo, porque estoy grabando la clase. Ya, Ya, doctor, gracias. ¿Qué saben de vuestra compañera Mirla? Ya, empezamos. Mirla no está, ya. Empezamos. Muy bien, para el día de hoy, 9 de mayo, iniciamos las clases con el tema del sufrimiento fetal. Por favor, proyecten sus diapositivas. Muy bien, vuestros compañeros Daniela Collazos Cachique y Pamela Dalguer Giraldo con el tema de sufrimiento fetal. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A continuación les vamos a exponer sobre lo que es sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal, he encontrado dos definiciones. Generalmente se le va a atribuir a lo que es la hipoxia fetal, y esta hipoxia se va a ver asociada a varias complicaciones obstétricas que va a afectar lo que son el proceso normal de intercambio entre lo que es la madre y el feto. Pero hay otra definición que también no solo es la hipoxia, sino en sí todo el intercambio metabólico que va a haber entre la madre y el feto, y eso ahí nos va a producir lo que es la hipoxemia, la acidosis, la hipoxia, una hipercapnia, y todo esto en conjunto al final nos va a producir lo que es un daño en las células fetales, en lo que es el sistema nervioso central, en el pulmón y en lo que es el corazón. Entonces, hay varios factores que podrían aumentar esta posibilidad
de tener un sufrimiento fetal, como por ejemplo es que la madre tenga menos de 20 años o sea mayor a 35 años. Puede haber un parto previo que haya tenido este sufrimiento fetal, o sea, ya también el primer parto, sea primeriza, o que la madre tenga lo que es diabetes, tenga lo que es hipertensión, o haber tenido, por ejemplo, un antecedente de lo que es ya muerte fetal o prematuridad. También otro factor es que ya sea un parto post-término, ¿no? Después de la fecha probable de parto, o también que hayan lo que es las malformaciones uterinas. Entonces, hay dos tipos de, de lo que es el sufrimiento fetal. Hay crónico y agudo. Entonces, en este cuadro puse las diferencias. El crónico generalmente va a afectar al feto durante la gestación. En cambio, lo que es el agudo se va a presentar durante el periodo de dilatación o el periodo expulsivo. En el crónico se va a asociar mucho a lo que son las alteraciones placentarias, por lo que son patologías maternas. En cambio, el tipo agudo va a estar muy relacionado a lo que son las contracciones uterinas o complicaciones con lo que es el cordón umbilical. Por ejemplo, vemos ahí la imagen cuando el cordón umbilical va a ahorcar al bebé. En cuanto a la fisiopatología, como vemos ahí, va a estar muy relacionado a lo que es, primero, lo que es la hipoxia. Va a haber una hipoxemia, una hipercapnia, una acidosis, una hipoglicemia. Todo esto en conjunto va a producir lo que es se va a dar como una reacción en cadena y va a producir lo que es la lesión de las células fetales, y esto va a afectar al sistema nervioso central, al pulmón y a lo que es el corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, para que haya el sufrimiento fetal, va a haber lo que es la retención. Primero, va a haber una hipoxia. También lo que va a haber va a ser la retención de CO2, es la hipercapnia. Esta hipercapnia va a producir lo que es la acidosis respiratoria. Entonces va a disminuir lo que es la presión parcial de oxígeno en el feto, produciendo lo que es la hipoxemia fetal. Entonces, todo esto va a hacer que el feto, todas las células fetales, no reciban suficiente oxígeno ni tampoco suficientes nutrientes para mantener lo que es el metabolismo celular. Ahí vamos a ver lo que es también lo que es la hipoglicemia. Entonces va a haber un agotamiento de todas las reservas que va a tener el bebé. Entonces va a disminuir lo que es el glucógeno, como os dije, también lo que es la hipoxia, y eso va a dañar a estas células fetales, incluso provocando muchas veces lo que son lesiones irreversibles y la muerte. Entonces, cuando va a haber lo que es la hipoxia, como no va a haber suficiente energía para realizar los procesos metabólicos, todo esto el cuerpo del feto va a tratar de compensar. ¿Cómo? Va a aumentar lo que es el consumo de los hidratos de carbono y de todas las sustancias, pero ¿por qué medio? Por lo que es el metabolismo anaeróbico. Entonces, como consecuencia de este metabolismo anaeróbico, va a aumentar lo que son los hidrogeniones. Ahí es donde se va a producir lo que es
una acidosis metabólica. Por eso es que vemos en este cuadro que hay en sí una acidosis mixta. Al principio se va a producir lo que es la acidosis respiratoria, como ya les expliqué, por lo que es la hipercapnia, y luego se va a producir por el metabolismo anaeróbico lo que es la acidosis metabólica. Y ahí se produce lo que es al final de todo una acidosis mixta. Entonces, como conclusión vemos que esta acidosis fetal va a tener con dos causas básicas. Primero, que es la disminución del aporte de oxígeno y también que no se va a eliminar lo que es el CO2 y aumentando en lo que es su presión parcial, ¿no? Del CO2. Entonces, vemos que todo esto va a estar alterado, entonces no va a haber un buen intercambio metabólico y generalmente esto se va a deber porque no va a haber una buena función placentaria o puede verse alterado lo que es, como les dije, el cordón umbilical va a estar por ejemplo, estrangulando a lo que es el bebé, va a haber un prolapso del cordón, una compresión, etcétera. Más adelante les voy a hablar más sobre estas causas. Entonces, cual, como vemos aquí, cualquier interferencia que haya con la capacidad del feto para eliminar lo que es el CO2 va a producirnos este aumento de la presión parcial del CO2, entonces esto va a, como ya les dije, va a haber un aumento de hidrogeniones. Entonces, eso es la acidosis respiratoria. Y la excesiva cantidad, como ya les expliqué, como a esto se va a producir muchos hidrogeniones, ya por el metabolismo anaeróbico, ya también eso es lo que es la acidosis metabólica. Entonces, generalmente la hipercapnia se va a relacionar mucho a lo que es va a producirnos mucho lo que es un daño en lo que es el flujo sanguíneo cerebral, nos puede producir convulsiones, vasoconstricción pulmonar, y esto va a empeorar lo que es la hipoxemia, ¿no? Como les dije, todo es una reacción en cadena y uno va a empeorar el cuadro del otro. Entonces, como va a disminuir el oxígeno y todo eso, va a producirnos el daño en las células fetales. Entonces, eso en cuanto a la fisiopatología. Como les dije, hay muchas causas, puede ser maternas, fetales, placentarias y lo que es del cordón. Entre las causas maternas tenemos la diabetes, el abuso de sustancias, los traumas, enfermedades cardíacas en la madre, hipercontractividad uterina, alguna enfermedad respiratoria, como puede ser el asma. En cuanto a los fetales, están las malformaciones, sepsis, anemia y daño neurológico. En las placentarias está el abrupto placentaria, la infección, infartos, y en cuanto a lo que es las causas por el cordón, hay la compresión, hematoma, trombosis y lo que es el prolapso. En cuanto a los síntomas, va a haber en lo que es los cambios en la frecuencia cardíaca del bebé, como ya vimos por toda la alteración que ha tenido, ¿no? La hipoxia, la hipercapnia. Luego también va a haber la presencia de meconio en el líquido amniótico. Debemos de considerar que cambios en la frecuencia cardíaca del bebé y la presencia del meconio es un signo de alarma. Estos dos juntos va a ser un signo de alarma para una posibilidad de lo que es el sufrimiento fetal.
Entonces, ¿cuándo se va a presentar esto? Como el meconio en el líquido amniótico se va a presentar, como ya les dije, va a haber una alteración en el medio interno. Entonces, va a haber una sobreestimulación, una estimulación de lo que es el sistema simpático y parasimpático. Esto nos va a producir lo que es el aumento del peristaltismo en la musculatura lisa del feto, y entonces va a haber una relajación del esfínter anal, y esto va a producirnos lo que es el meconio en el líquido amniótico. Esta presencia de meconio nos puede indicar tanto si ha habido si hay en ese mismo momento está pasando lo que es el sufrimiento fetal o ha pasado anteriormente. Otro síntoma va a ser una disminución en los movimientos del bebé, luego la posición anormal del feto, y como ya les expliqué, lo que es la acidosis fetal. Bueno, ahora hablaremos acerca del diagnóstico para el sufrimiento fetal. Debemos basarnos bastante en lo que son los factores de riesgo, pero además de esto tenemos exámenes y pruebas que nos van a ayudar a determinar si estamos frente a este tipo de casos, ¿no? Con respecto al diagnóstico de sufrimiento fetal crónico, debemos evaluar lo que es la condición fetal. Aquí debemos ver cualquier tipo de posibles alteraciones en el desarrollo fetal durante el embarazo. Para ello existen métodos de exploración, como se señalan en la tabla que les muestro en pantalla. Estos estudios pueden ser practicados en la sangre o en la orina de la madre, o bien también en el líquido amniótico. De los primeros, aparte de mediciones de gonadotrofinas, coriónicas, fosfatasas alcalinas, termoestables, etc., indiscutiblemente el que proporciona una mejor información es la determinación del estriol, ya sea en plasma o en la orina materna. Los niveles de estriol van a constituir un excelente indicador de lo que es el funcionamiento de la unidad fetoplacentaria, ya que esta hormona es resultante de la producción de los precursores necesarios para la biosíntesis de los estrógenos. Es muy importante, bueno, X. Se ha demostrado que la producción del estriol por la unidad fetoplacentaria guarda una relación directa con el desarrollo intrauterino del feto, y su descenso en condiciones patológicas fetales o fetomaternas ya se ha demostrado, ¿no? También debemos evaluar lo que es la madurez fetal. Cuando se determina que las condiciones de desarrollo y de sobrevida fetales se hacen más críticas, debe indicarse lo que es la interrupción terapéutica del embarazo antes de su término normal. En estos casos es especialmente importante determinar en la forma más adecuada posible el grado de madurez fetal y medir cuidadosamente el riesgo que está sufriendo el feto en su vida intrauterina, y compararlo con los riesgos potenciales que van a derivar de interrumpir el parto, ¿no?, por la prematuridad de este recién nacido. Para ello se pueden usar varios procedimientos practicados también en el líquido amniótico, como por ejemplo la madurez renal del feto puede estimarse con la determinación de la creatina y la urea, el porcentaje también de células grasas existentes en el sedimento del líquido amniótico traduce en cierta forma el grado de madurez de la piel fetal. La determinación de la bilirrubina en el líquido amniótico da una medición indirecta del grado de madurez hepático. Y ahora, para la determinación de la madurez pulmonar, la más promisoria parece ser el índice de lecitina-esfingomielina, ¿no?, los fosfolípidos activos en superficies originados del pulmón fetal y secretados al líquido amniótico. Este índice aumenta a valores superiores a 2 cuando el pulmón fetal es funcionalmente maduro, lo cual en el embarazo normal ocurre aproximadamente a las 35 semanas de gestación. Si a la fecha del parto este índice es inferior a 2, se puede predecir la posibilidad de aparición de un síndrome de dificultad respiratoria en ese recién nacido, el cual pues va a ocurrir de forma prácticamente constante con índices de lecitina-esfingomielina menores a 1.5. Siguiente, por favor.
Ahora, con respecto al método de diagnóstico de sufrimiento fetal agudo, en primer lugar vamos a tener lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Cada contracción uterina que ocurre durante el trabajo de parto representa una detención momentánea del aporte de oxígeno a nivel del espacio intervelloso. Un feto normal tolera o va a tolerar esta situación sin experimentar ninguna alteración significativa en su frecuencia cardíaca, debido a que posee pues una reserva fetal normal, la cual le permite contraer una deuda de oxígeno y luego fácilmente se recupera durante los periodos de relajación uterina, ¿no? Entre las contracciones. Aquí para estimar lo que es las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca vamos a encontrarnos nuevamente con los famosos DIPS, ¿no? Recordemos que tenemos tres tipos, ¿no? Los DIPS tipo 1, donde hay una disminución de esta frecuencia cardíaca fetal, la cual va a estar asociada con la contracción misma. El mecanismo va a ser la producción de la compresión de la cabeza fetal. Su presentación va a ser mucho más frecuente cuando estemos frente a ruptura de membranas o durante el periodo expulsivo, cuando la compresión cefálica va a alcanzar sus niveles máximos, ¿no? En el DIPS tipo 2, estas desaceleraciones de la frecuencia van a ir después ya de la contracción uterina, indicando que existen alteraciones de la reserva de oxígeno fetal. Este tipo de DIPS, del tipo 2, es uno de los signos más confiables de que existe un compromiso metabólico fetal. Y por último tenemos el DIPS tipo 3, donde estas desaceleraciones de la frecuencia cardíaca van a estar relacionadas o no con la contracción uterina, ¿no? Aquí el mecanismo va a ser que la producción es la compresión, o sea, se va a producir por una compresión del cordón umbilical y se va a caracterizar por la conformación de imágenes. Vamos a observar que va a aparecer imágenes en W, ¿no? Se puede decir que es un mixto de los otros dos. Siguiente, por favor. También tenemos el equilibrio ácido-base capilar. El sufrimiento fetal agudo durante el trabajo de parto se acompaña muchas, como les dijo mi compañera, de alteraciones significativas en lo que respecta al equilibrio ácido-base de la sangre fetal. Para ello se puede utilizar una técnica introducida por Salin, que va a permitir determinar la existencia de estas alteraciones en micromuestras obtenidas del cuero cabelludo fetal, que van a reflejar adecuadamente la situación de la circulación central. De esta manera es posible diagnosticar precozmente sufrimientos fetales cuando, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un pH que va a alcanzar un rango prepatológico entre 7.24 y 7.2, o una acidosis más severa cuando estamos frente a un pH menor a 7.2, ¿no? Siguiente. Y finalmente tenemos lo que es el meconio, la presencia de meconio. Durante el trabajo de parto, pues la contaminación con meconio se va a traducir generalmente en la existencia de que se está produciendo una hipoxia fetal, ¿no? Cuya patogenia ya se ha explicado anteriormente con mi compañera. Siguiente. Con respecto al manejo o el tratamiento, bueno, una vez que hemos realizado el diagnóstico de sufrimiento fetal, debemos emprender las siguientes acciones, ¿no? Primero, un cambio de posición materna a decúbito lateral. Debemos proporcionar una oxigenación adecuada a la madre. Debemos proveer líquidos endovenosos, ¿no? Aquí hay que resaltar que las soluciones dextrosadas pueden agravar teóricamente los procesos de acidosis, por lo cual se aconseja el uso de cristaloides. También se puede aplicar una uteroinhibición en pacientes con actividad uterina. Para ello puede emplearse, por ejemplo, la terbutalina, el fenoterol, el sulfato de magnesio. Todas estas medidas van a permitir lo que es la reanimación intrauterina del feto, ¿no? Ya que van a permitir que se produzca una mejora en la perfusión del compartimiento fetoplacentario. Una vez que hemos logrado ello, debe decidirse la vía de parto. Usualmente la cesárea, se elige la cesárea en pacientes sin trabajo de parto o en estados de dilatación temprana, pero también se puede permitir el parto vaginal cuando la dilatación es avanzada, de 8 a más, siempre y cuando las condiciones fetales lo permitan.
Siguiente. Eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien. Felicitarlas por los cuadritos. Están, en este caso, bien ordenados, los conceptos claros. Y vamos a hacer un repaso. Primero voy a descargar la exposición del grupo. Sí, vamos a ver cómo vamos. Muy bien. Lo que tienen que saber en cuanto al sufrimiento fetal agudo, valga la redundancia, es que es la alteración del bienestar fetal. Y si ustedes recuerdan, la alteración del bienestar fetal básicamente era cuando el flujo, vale decir, el aporte, o los de oxígeno, nutrientes y demás, pues se alteraba para llegar al feto. Y por ende el feto se manifestaba. Al inicio, ¿se acuerdan cuando hablábamos de RCIU? Básicamente la manifestación era el no crecimiento adecuado fetal. Pero recordemos que estos bebés generalmente el sufrimiento fetal se da cuando un feto está a término. Y cuando está a término, pues la manifestación ya no va a ser si crece o no. La manifestación va a ser, en este caso, cómo está yendo el aspecto hemodinámico. Básicamente, pero si hacemos un ejemplo, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Confirmen. Sí, doctor, pero no está previsto. Ah, sí, ahora sí. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, lo que quiero decirles es que si un feto no recibe adecuadamente oxígeno, pues ya se manifiesta. Es como que yo agarre a uno de ustedes y le tape la boca. Les tapo la boca y dejo de hacer, les tapo la respiración y veo al corazón empieza a latir lentamente. En los periodos donde ustedes quieren respirar y están asustados por respirar, se desesperan. Pero si perciben, el corazón late más lento. ¿Por qué? Porque el corazón circula menos velocidad. La sangre en afán de no gastar el poco oxígeno de reserva que existe. ¿Me entienden? Hasta que ocurre un paro, ¿no? Un paro cardíaco. Sí, en este caso un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que pasa en el feto? Muy bien. La definición, en este caso, se acepta generalmente como sinónimo de hipoxia fetal. Muy bien. Porque es el ejemplo que les estoy dando. Agarro a ustedes le tapo la nariz y la boca, no les dejo respirar y se estresan. Generan sus células un mecanismo que es, en este caso, un mecanismo anaerobio para que las células del cerebro no se dañen, las células del corazón no se dañen, y al extremo de que la frecuencia va disminuyendo para usar el poco oxígeno que tiene, que el cuerpo, hasta que para de latir, hasta que es un paro cardiorrespiratorio. Que está asociado a una variedad de complicaciones obstétricas que afectan a los procesos normales de intercambio entre la madre y feto, básicamente oxígeno. Y en este caso es un estado caracterizado por la alteración en el intercambio metabólico materno-fetal que produce. Entonces, la pregunta sería, ¿un estado de sufrimiento fetal produce una alteración metabólica? Resultado de ello que es la hipoxemia, la acidosis, secundaria a la retención de CO2, porque el bebé no bota ese CO2 atrás del cordón. Y la hipercapnia, ¿no es cierto? En este caso el CO2 queda y como resultado de la generación el proceso respiratorio anaerobio y generación del uso de glucosa por glucólisis genera una acidosis por liberación de, en este caso, de cuerpos cetónicos. Hay hipoxia que va dañando los tejidos y el daño celular. ¿Ya? Entonces, los tipos de sufrimiento fetal son crónico y agudo. Doctor, no entendemos esta parte. Listo. El sufrimiento fetal agudo y crónico, básicamente el agudo se da en el trabajo de parto, básicamente en el expulsivo. O en este caso en periodilatación, donde vemos de que, doctor, la cabeza no desciende, no baja la cabeza fetal, tiene una historia, está con latidos está, con dinámica de 4 o 5 o 6 en 10, y un periodo del útero y oxigena el bebé. Ese es un agudo. Y un crónico que está muy asociado, muy asociado a básicamente a RCIU, básicamente a insuficiencia útero-placentaria. ¿Y eso a qué le suena, doctor Preeclampsia?
O sea, por sufrimiento fetal crónico por preeclampsia, sí, doctores, porque este bebé está sufriendo ya tiempo crónico, porque desde las 28, 30, 32, 36 nos damos cuenta que es un bebé pequeño, tiene poco líquido. A este bebé ya lo estamos teniendo, ya sufriendo, en este caso, de modo crónico. ¿Y cómo nos damos cuenta? Muchas veces ya el líquido amniótico no solamente está verde meconial, a veces ya vemos que en algunos casos está, en este caso, rubinoso y más, ¿no? En los sufrimientos crónicos, o hasta a veces el bebito está impregnado de meconio, ¿sí? Donde el bebito con el poco oxígeno o el poco aporte, pues sobrevivió. Ya es básicamente eso, ¿ya? ¿Está claro? Muy bien. En la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? Lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. Si nosotros tenemos placenta, tenemos cordón y tenemos feto, ¿sí? Tenemos feto. El intercambio que hay entre placenta y feto, básicamente son y oxígeno, que es lo más importante. Si nuestras células no reciben oxígeno, se empiezan a dañar. Pero antes de ello, es tan sabio nuestro organismo, es tan increíble que dice, no tengo mucho oxígeno, necesito glucosa para poder hacer mi ciclo de Krebs y demás, y en este caso obtener ATP es energía. ¿Qué hago? Voy a usar un mecanismo anaerobio. Destruyo glucosa, glucógeno, ¿ya? Destruyo glucógeno para obtener glucosa, ¿sí? ¿Sí? Entonces se produce la glucogenólisis, pero este mecanismo genera, en este caso, los famosos radicales libres, que también se llaman cuerpos cetónicos, que ustedes saben que esto es tóxico en el torrente sanguíneo, y continúa el círculo vicioso, ¿cierto?, del sufrimiento fetal. Entonces, cuando hay una disminución del aporte de oxígeno, por las razones que les dije que puede ser durante el trabajo de parto, donde es una pelvis que no hemos evaluado adecuadamente, es una pelvis estrecha, la sometemos a parto vaginal y donde la tenemos en expulsivo más de 1 hora, que no es lo permitido, pues lo estamos sometiendo a un sufrimiento fetal. No está oxigenando adecuadamente este bebito, está en estrés. Este efecto, que es un bebé que tenía preeclampsia, no nos dimos cuenta, no le hicimos una buena ecografía, y el cual es pequeño, no recibe buen aporte, tiene que manifestarse, y eso es lo que tenemos que saber identificar. Cuando no eliminan el CO2, aumenta, en este caso, aumenta la concentración de este CO2 y por ende el pH, en este caso disminuye por la concentración de hidrogeniones. Y esto te habla de una acidosis metabólica, en este caso una acidosis fetal, que podría ser mixta. ¿Por qué mixta? Porque lo poco que recibe, en este caso, hace que aumente el pH, disminución de oxígeno, aumenta la cantidad de hidrogeniones y también aumenta la concentración de CO2, retiene. Por eso se llama, en este caso, por bajo aporte de oxígeno y retención de CO2, una acidosis mixta. ¿Ya? Entonces, esta alteración da respuestas donde, cuando hay una disminución del aporte de oxígeno, hay hipoxia fetal. Y por ende, si hay hipoxemia, o sea, hipoxia fetal, se activa la glucólisis por una vía anaeróbica. Entonces disminuyen las reservas de glucógeno. ¿Ya? Entonces, esta glucólisis disminuye el consumo de oxígeno por la célula, ¿no es cierto? Como mecanismo, en este caso, compensatorio. Pero los hidrogeniones incrementan en número. Ya hay una alteración, en este caso, en la relación del lactato y piruvato. Y cuando el lactato incrementa, también incrementa en este caso, la acidez, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y por ende, esto da resultado en una acidosis metabólica. ¿Ya? En la disminución del intercambio, en este caso, también hay retención de CO2, hay hipercapnia, o sea, exceso de CO2, acidosis respiratoria. Entonces, por eso dice mixta, porque va a haber una acidosis metabólica y a la vez una acidosis respiratoria en el pobre feto. Entonces, como hay todo esto resultado de la lesión celular, el sistema nervioso, en este caso, se deprime y por eso es que el bebito sale deprimido al nacer. Muchas veces, como el sistema nervioso está alterado o está comprometido, sobre todo el simpático, ¿sí? Entonces,
entonces repito, no hay esa respuesta para cuando nace y opte por el primer llanto, por hacer una buena inspiración, ¿me entienden? Entonces trae compromisos serios. Y a nivel de pulmón, obviamente hay distrés respiratorio, el síndrome de distrés respiratorio no hay respuesta. Y a nivel cardíaco, si es que este corazón ha ido latiendo menos o tratando de utilizar lo menos posible este oxígeno, termina en paro cardiorrespiratorio y se muere. Las causas están las maternas, fetales, placentarias y de cordón. Ya, vamos a ver cuáles son. Dame un minutito, por favor. Muy bien, disculpen. Entonces, cuando hablamos de las causas, están las causas maternas. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me copian? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha, doctor. Muy bien. Están las causas maternas, fetales, placentarias y el del cordón. Escuchen bien esta parte. Porque esto les va a servir para adelante para nosotros poder, en este caso, tener sospecha o qué es lo que pasa y qué compromete el feto. Cuando son causas maternas, está la enfermedad cardíaca. Básicamente, patología cardíaca del lado derecho. Insuficiencia cardíaca, en este caso, insuficiencias cardíacas derecha, que en pocas palabras, estas producen congestión. Cuando ustedes se acuerdan en fisiopatología, la patología cardíaca del lado derecho está muy relacionado con patología donde la paciente se encharca. Y por ende, la perfusión, o sea, de ida, la precarga está alterada y la poscarga disminuida. Y por ende, ¿qué le aportas al feto? Menos, ¿no? Y se repite la historia. Insuficiencia uteroplacentaria, RCIU, bajo aporte y demás. La patología en cuanto a diabetes, básicamente lesión vascular o microvascular, que también te va a traer como consecuencia daño renal. Y si hay daño renal en madre o alteración en la perfusión renal, como ver el flujo materno. Dentro de lo que son los traumatismos, pueden ser los DPPs NIs, que en este caso de DPPs ocultos o DPPs que se han resuelto y demás que pueden generar ello. O en su defecto, causas de un DPP, de un donde DPP se desprende placenta, disminuye el flujo sanguíneo y tiene que manifestarse. De inicio hay taquicardia. Algo importante que les quiero decir, que no se olviden. Cuando hay sufrimiento fetal, no siempre, pero generalmente pasa lo siguiente. Primero hay taquicardia. Taquicardia. Como quien dice, este corazón trabaja full para luego pasar a bradicardias sostenidas, ¿ya? Para pasar a bradicardias sostenidas, de taquicardia a bradicardia, y estas bradicardias sostenidas, o sea, cuando ustedes vean a una paciente con diagnóstico de
sufrimiento fetal agudo y ya está con bradicardia, en este caso, y decir, este bebito está sufriendo hasta el punto que tuvo todo el rato de manifestarse y cualquier rato se muere. Por eso es que cuando ingresan a la emergencia y escuchan latidos bajos de frente dicen sala operaciones, porque lo sacamos, porque este bebito está agotando. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije? Si les tapo la boca, el corazón va latiendo menos porque está gastando lo poco que tiene de oxígeno. O trata de no gastarlo, ¿me entienden? ¿Ya? No se olviden ello. Entonces, también está la hipercontractilidad uterina o la taquisistolia. La taquisistolia, mencionamos, ¿cuándo es una taquisistolia? ¿Cuántas contracciones es un trabajo parto para hablar taquisistolia? La gran taquisistolia, ¿cuántas contracciones en 10 minutos? ¿O más de cuántas contracciones? Daniela, Pamela, Miguel, Zoraida, Andrea, Brian, Brigitte, Camilo, Carol. Más de Diana, 5 contracciones, doctor. más de 5 contracciones. Muy bien, muy bien. Y en las fetales están las malformaciones. Básicamente, ¿cuáles, doctor? Básicamente las esqueléticas o las displasias esqueléticas. Existe una enfermedad, una patología que se llama displasia tanatofórica. Tarea. La displasia tanatofórica, en pocas palabras, es cuando los huesitos no desarrollan bien en los bebés y el tórax no tiende a tomar una forma, o sea, vale decir que el tórax no llega a formar la parrilla costal normal que nosotros vemos, sino es el famoso tórax en campana, que la parte apical es tan estrecho que no deja que amplíe los pulmones. Entonces, como no da un desarrollo, no da un desarrollo adecuado, también hace que los pulmoncitos, vale decir, no reciban un buen flujo. No estoy hablando de respirar, un buen flujo, ¿ya? Y por ende no desarrollan adecuadamente. Que también puede llevar a casos de sufrimiento fetal, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, esa es tarea, displasia tanatofórica. Entonces, una de las cosas fetales, la anemia es importante. La anemia porque sabemos que si hay un poco volumen, o vale decir, un valor de hemoglobina, el transporte de oxígeno es deficiente, ¿no es cierto? Y por ende vamos a tener hipoxia crónica y por ende daño neurológico y también los cuadros de sepsis, RPMs prolongados, ictus a repetición que pueden provocar coriomielitis. Hablamos de placentarias, abrupto y placentaria. ¿Qué era abrupto y placentaria, doctores? Pregunta examen. Desprendimiento del placenta. DPP, ¿no? Muy bien. Infecciones, infartos placentarios. Muy bien. Y en el cordón, básicamente, lo que es la compresión del cordón, los DIPS, ¿sí? Estados trombóticos o hasta prolapsos del cordón. En cuanto a los síntomas, en este caso, los cambios de la frecuencia cardíaca del bebé, lo que les decía, ¿no? Que muchas veces primero está taquicárdico, ¿ya? Y ustedes pueden decir, doctor, sí, pues está taquicárdico, pero puede tener varias causas, cierto. ¿Cuáles son una de ellas? Que la madre esté taquicárdica. ¿Y cuándo está taquicárdica la madre? Generalmente cuando está con fiebre. O sea que si hay taquicardia materna por fiebre, va a haber taquicardia fetal compensatoria, por si acaso. Cuidado que vean de que, doctor, está taquicárdica la paciente, está con, se me ocurre, con 105, 110, y el bebito está con 185, cesárea, sufrimiento fetal. No. ¿Podría haber un caso oculto de existe un cuadro de protección de taquicardia fetal sostenida? Sí. Lo que tenemos que hacer, que es primero bajar la fibra a la madre y que baje la frecuencia cardíaca fetal. Pero si le bajo la temperatura a la madre, baja la frecuencia cardíaca y no baja la frecuencia cardíaca fetal, es un sufrimiento fetal. Repito, si la madre está taquicárdica, puede existir una taquicardia fetal sostenida, o perdón, taquicardia fetal como resultado de la taquicardia materna, ya de adaptación. Pero si en este caso esta frecuencia cardíaca fetal disminuye cuando yo le bajo la frecuencia cardíaca materna, o sea, por fiebre, y normaliza la frecuencia cardíaca, ese no era un sufrimiento fetal, era respuesta a la taquicardia materna. Ahora, si yo le bajo la temperatura a la mamá, le bajo la frecuencia cardíaca y baja la frecuencia cardíaca del feto, chévere. Típicamente era por fiebre y nada más, pero si no baja esta frecuencia cardíaca, ese es un sufrimiento fetal. Porque la fiebre puede ser resultado de qué? Infecciones, ¿no es cierto? ¿Ya?
hay la presencia del meconio en el líquido amniótico. ¿Qué es la presencia del meconio? El estado acidótico, el estado de todo este cambio a nivel en sangre, ¿sí? En sangre, el pH y la concentración de oxígeno y el incremento del CO2 genera una respuesta a nivel simpático y parasimpático, y básicamente simpático. Por estrés, el feto empieza a generar mayor peristaltismo y en este caso elimina las heces, en este caso como mecanismo de estrés por vía rectal, el famoso meconio, o sea, se hace caca dentro de la cavidad abdominal. Normalmente el meconio debe ser eliminado por periodos, como tal cual lo hacemos nosotros en el día 1 o 2 veces la necesidad al día, pero por el estado de estrés, todo ese contenido sale al líquido amniótico y contamina el líquido amniótico. El líquido amniótico como tal, contaminado con el meconio, pues hace que esta sustancia se meta a las vías respiratorias y para que tengan una idea, esta sustancia es muy difícil de eliminar. Por eso es que fetos que nacen con aspiración de líquido amniótico y demás tienen que aspirarlos y esperar a que los bronquios depuren este meconio en las vías respiratorias, que demora. Por eso hacen distrés. Por eso cuando dicen líquido amniótico meconial, ya el neonatólogo se está listando con su aspirador, su bambú, porque tienen que ayudar a respirar. Porque este meconio en vías respiratorias es como un chicle, se pega y no sale fácilmente. Y no permite una hematosis adecuada, o sea que este bebito meta oxígeno y sus alvéolos aprovechen ese oxígeno, es difícil. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Hay una disminución en los movimientos del bebé? Claro, es como que yo les digo, les tapo la boca y a medida que ustedes se muevan más se desesperen, o te metas a la piscina, te metas, si no sabes nadar, tomas aire y te aguantas hasta que tomes serenamente y veas cómo sales, o simple y llanamente te bloqueas en la piscina, empiezas a gritar y el poco aire que tenías lo pierdes y terminas ahogándote. Por eso es que disminuye, o en pocas palabras, usa poco del poco oxígeno que tiene. Y pues, en este caso se compra la fetal. Y puede haber en este caso también esto secundario a la lesión normal del feto, generalmente en los podálicos, ¿no? En los podálicos, ya que sabemos que el mecanismo de trabajo de parto es distinto, las rotaciones no se respetan, las contracciones uterinas incrementadas y demás también llevan a un estado de estrés fetal. Dentro del diagnóstico, para hablar de un sufrimiento fetal crónico, está bien, después tenemos que ver la condición fetal y la madurez fetal. Dentro de lo que es, si es un sufrimiento fetal crónico, podemos usar la somatometrina, la gonotrofina coriánica, las fosfatasas alcalinas, progesterona y estrógenos. Lo que usamos más es los estrógenos, ¿no? El estriol, como en la orina materna, si es que está incrementado. Pero recuerdan que yo les hice una tarea donde hablamos de las fosfatasas alcalinas cuando se elevan y que era inespecífico, porque miren, también en estos casos se eleva, y les dije que la fosfatasa alcalina también se elevaba en cuadros infecciosos, inflamatorios y demás. La determinación de estriol en el líquido amniótico también es importante, porque nosotros vemos de que en este caso, pues podemos ver que realmente hay sufrimiento fetal. Pero hasta ello, y enviar al laboratorio, nos es un procedimiento que pone en riesgo, ¿no? Hasta ir al laboratorio y determinar si es un sufrimiento fetal. Pero para tal cosa, la identificación de un sufrimiento fetal es clínico, donde vemos la frecuencia cardíaca fetal, en este caso incrementada o taquicárdico, ahorita voy a hablar de los periodos y tiempos, ¿sí? Y también la presencia de meconio en el líquido amniótico. Cuando hay meconio en el líquido amniótico, por lo que acabo de hablar, es porque el daño ha sido tal, o la falta de oxígeno ha sido tal, que hay un estrés fetal y el bebé se hizo caca ahí adentro. Eso es lo que pasa. En este cordón umbilical existen los DIPS tipo 1, 2 y 3. Esto no se olviden, hicimos en las primeras clases. Lo más probable es que se hayan olvidado, no se preocupen. Pero esto sí o sí son preguntas de examen. ¿Ya? No solo conmigo, también van a ver exámenes de ENAM pre-residentado. El DIP tipo 1 es el que se relaciona con algo que nunca se van a olvidar. El DIP 1 es cuando ya la cabeza está coronando, está encajada y está ya en una estación 0, en canal vaginal. La compresión de la cabeza hace que en el sistema simpático disminuye o bloquea y baja la frecuencia cardíaca. Baja la frecuencia cardíaca. La contracción está en contracción y nuevamente la frecuencia cardíaca sube. Entonces, si yo veo un DIP 1 es que la frecuencia cardíaca cae justamente cuando hay contracción. Y cuando la cabeza está baja.
Entonces, cuando ustedes vean el trabajo de parto, van a ver, quiero escuchar latiditos, y justo está en contracción, está coronando, los latidos caen. De lo que está en 120 está en 80, tú, 95, tú pasa la contracción, otra vez sube 25, 25, 130. Ese es un dibujo, porque cuadra. Hay contracción, cae, pasa la contracción, recupera. Ese es un dibujo. ¿Y por qué les digo que nunca se va a olvidar? Cuando ustedes están una paciente de trabajo de parto que esté con 8, 9, cuando escuchas latidos y escuchas que está bajando latidos, tú pasa la contracción, recupera, la cabeza ya está bajita, ese tacto está completa. ¿Entienden? Pero si es persistente y ni siquiera completado, doctor, está haciendo un DIP 1 repetición o en su defecto está haciendo un DIP 2. ¿Qué es un DIP 2? Es una desaceleración secundaria que pasa cuando hay contracción, está pasando la contracción y recién caen los latidos. O sea, quiere decir que el oxígeno por ese periodo puede recuperar, sigue bajo los latidos. O sea, ¿qué les decía el bebito? Que con el poco oxígeno que tiene, lo usa poco a poco, no recupera. Entonces, ese es un sufrimiento fetal. Un DIP 2 es un sinónimo de sufrimiento fetal. Por eso digo que es clínico. Cuando ustedes los latidos y todo, ya. Y si a eso tú le rompes las membranas en el trabajo de parto que se llama mniorexis o ruptura artificial de membranas, ¿ya? Porque RPM es la ruptura espontánea, no artificial. Por eso se llama RPM es una cosa y ruptura artificial es otra cosa. O RAM, le llaman RAM, ¿no? Ruptura artificial de membranas. Y vemos que el líquido amniótico está meconiado, o está meconial, pues, o está verde, o un puré de arvejas, que se llama cuando está muy, muy denso, y cuando es un puré de arvejas realmente te preocupas. Quiere decir que el estado de estrés la lleva a tal punto y el bebé se hizo caca. O sea, ni siquiera le dio tiempo a manifestar tanto en latidos, y eso es un problema, porque cuando el bebito nace, lo más probable es que te haga un distrés respiratorio, ¿no? Y los DIP 3 que están muy asociados con compresión del cordón, ¿no? Cuando hay procúbitos de cordón, circulares dobles, que es por momentos, ¿no? Donde hay compresión, de ahí se recupera, o sea, no son caídas marcadas. Ahora, aquí va algo que no se deben olvidar. Algo que no se deben olvidar. La frecuencia cardíaca fetal normal va de 120 hasta 160. Doctor, yo encontré en literaturas que van de 110 incluso hasta 180, cierto, pero para que no se rompan la cabeza, los rangos puestos, 120, 160, listo. Doctor, ¿cuándo es bradicardia fetal? Bradicardia fetal menos de 120, listo. Y taquicardia fetal más de 160, listo. Doctor, lo que queremos saber es cómo saber si podemos ya catalogar como un sufrimiento fetal o una taquicardia fetal o bradicardia fetal sostenida. Existen taquicardias fetales y bradicardias fetales sostenidas, ambos sinónimos de sufrimiento fetal. Doctor, o sea, un sufrimiento fetal no es que el bebé esté con latidos bajos, no siempre, puede estar altos. O sea, que si yo tengo un bebé de 180 o 180 latidos por minuto por un periodo más de 10 minutos en mi trazado, eso es igual a un sufrimiento fetal. Doctor, ¿y cómo es eso? ¿Se acuerdan que al inicio les dije que un sufrimiento fetal, ¿qué había primero? Taquicardia sostenida. Agota todo lo que puede, de ellas bradicardias sostenidas igual a muerte. Entonces, la taquicardia alerta, pero la taquicardia está diciendo actúa. Entonces, y la bradicardia es cuando los latidos están menos de ¿cuánto, doctores? ¿Menos de cuánto? Entonces, Menos de 120, doctor. bacán, menos de 120. ¿Y por qué periodos, doctor? Hay literatura que dice por 5 minutos sostenidos y hay literatura que dice en 10 minutos. Para que nunca se olviden y sean más prácticos, ambos en 10 minutos. O sea que si yo tengo una taquicardia fetal por un periodo sostenido de 10 minutos y trazado en mi monitoreo electrónico fetal, ese es un sufrimiento fetal. Una taquicardia fetal sostenida, algunos la llaman, o igual es un sinónimo de sufrimiento fetal. Y si los ritmos cardíacos están en menos de 120 por 10 minutos, también en el sostenido, ese es un sufrimiento fetal. Y la bradicardia es peor que una taquicardia, porque la bradicardia fetal sostenida es igual a muerte. O sea, acá te está diciendo, actúa de una vez. El bebito te está diciendo, ya, sálvame. Es lo que te está diciendo el bebito. ¿Sí? Muy bien. Listo, ¿qué más? La epimetría antiguamente se usaba. Digo antiguamente porque es un mecanismo, un procedimiento invasivo, donde sí tenemos que ingresar al
flujo sanguíneo capilar con el cuero cabelludo y tener en estos valores inferiores al 7.2 puede ser francamente patológicos en una paciente en no trabajo de parto, ¿ya? Y en una paciente en trabajo de parto sin expulsivo puede ir hasta 7.17 el pH. Pero como es decir, sacar muestras de la pechimetría, doctor, si está en sufrimiento fetal, yo le voy a hacer. ¿Me entiendes? Eso que tengo mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, esto es lo importante para el diagnóstico de sufrimiento fetal. Les dije lo del líquido amniótico, el riesgo de aspiración de meconio, ¿sí? Durante el trabajo de parto, lo que les dije, ¿no? Que puede dar. Básicamente, el manejo en un centro de funciones obstétricas neonatales de baja complejidad, ¿sí? Es oxigenoterapia, la posición de cúbito lateral, retirar uterotónicos, si es que estamos usando oxitocina, porque puede haber que usar la oxitocina, las contracciones uterinas produzcan una taquicistolia o una contracción uterina sostenida y puede disminuir el flujo o el aporte hacia el feto, ¿sí? Si es un parto inminente, en este caso veo que no está en trabajo de parto, pero los latidos están bajando, y no recupera, tengo que pasarlo a un lugar, a un FONE, que es un centro con funciones obstétricas neonatales especiales. Este es un FONBE, es un básico. Y especiales ya lo hospitalizan, van a hacer cardiotocografía, me refiero al monitoreo y determinar la causa, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Muy bien. Aquí en las diapos que me han mandado la tres, hace falta, han terminado. Bueno, lo que quiero decirles básicamente es que es importante Bien, entonces básicamente es eso lo que es lo que tenemos que ver e identificar en un sufrimiento fetal. Si ustedes se dan cuenta en parte de todo lo que es identificación de la persona de bienestar fetal, es determinar que el aporte madre-feto o placenta-feto no se altere. Porque esto te trae como consecuencia el no aporte adecuado de oxígeno y nutrientes, que es el oxígeno, es el más importante, y el desenlace es fatal, ¿no? Que en este caso se asocia con la muerte fetal. Ahora, dentro de la terminación del trabajo de parto, si la paciente está en expulsivo y tiene las condiciones para un parto vaginal, le ayudamos para de repente hacer un parto instrumental. ¿Qué significa un parto instrumentado o instrumental? Significa que podemos usar forceps, que están criticados en nuestra escuela, sin embargo les he dicho que lean que en la escuela argentina la usan, o en este caso el vacuum. El vacuum es como un chupón. Imagínense un chupón que va aquí a la cabeza, nos ayudamos a que nazca el bebé. Pero si el compromiso está el del feto y ves de que los latidos cardiofetales no se están recuperando, o sea, hay contracciones no recupera, o no hay contracciones y no recupera, operarlo. ¿Por qué? Porque yo necesito para que este bebé nazca contracciones, y si pretendo poner oxitocina para que contraiga el útero, le voy a quitar más oxígeno a este bebé. ¿Me entiende? Es de acuerdo a ello la decisión que vamos a tomar. Muy bien, preguntas. Doctor, disculpe. Sí, Pamela. Quería aclararle algo. En sí solo son 11 diapositivas nuestra exposición. Usted ve 13 porque le ha aumentado 2 en lo que estaba explicando. No es muy completo. Genial. Sí, como no vi la parte final donde decía gracias, asumo que por eso. Tranquilos, no se preocupen. Muy bien. Preguntas. Doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta, por favor. Este,
El sufrimiento fetal producido por el cordón umbilical, ¿desde qué mes se puede detectar y desde qué semana ya se puede considerar como un agente que produzca este sufrimiento fetal, doctor? Realmente, Gracias, doctor. a término, ya, y también considerar los embarazos dobles por el riesgo a que el cordón, en este caso, preceda la presentación fetal, o sea, el oculto de cordón. O también en los polidramios, cuando el exceso de líquido por la ruptura espontánea de membranas arrastra el cordón umbilical hacia el canal vaginal y hay compresión con la misma presentación fetal. Generalmente a término. A ver, yo preguntaría, doctor, y dentro de lo que es el sufrimiento fetal crónico, ¿cómo me puedo dar cuenta si este bebé está sufriendo o no? Porque yo tengo un bebé con latidos cardíacos normales, sin embargo, todas sus basales son 122, 120, a veces 118, 115, pero no es sostenido, y entonces tiende a tener una frecuencia cardíaca basal baja. Ahí me preocupo. Entonces, ¿qué hago? Doppler. ¿Por qué? El Doppler, ¿en qué me va a ayudar el Doppler, doctores? A ver si tienen clara la idea. El líquido amniótico, doctor. Nos indica cronicidad. ¿El Doppler en qué me va a ayudar? La evaluación del cordón umbilical, el flujo en el cordón umbilical. Flujo, muy bien, o sea, ¿cómo está oxigenando este bebé? Cuando yo hago el Doppler y les mostré en la clase, lo que mido son las ondas y el flujo, ahí dice numeritos en pocas palabras, mide cuánto flujo está este bebé, si está dentro de lo normal o no. Porque si el flujo es menos, lógicamente menos oxígeno le llega. Y eso se va a ver reflejado en el crecimiento fetal, en el peso fetal. Y ahí hablamos de la clase de lo que es RCIU. Y yo lo que tendría que descartar, si es en este caso dentro del menos del percentil 10 al 3, podría ser un pequeño constitucional, podría ser un PEG, o en su defecto tengo un feto con el percentil menor a 3, que es un RCIU. Tienden, o sea, todo de la mano, si se dan. Por eso es importante, y ustedes mismos se dan cuenta, cuán importante es saber desde el principio cómo es que funciona la placenta, para qué sirven las hormonas, cómo es que los vasos sanguíneos hacen contacto, ¿no? O en este caso a nivel endometrial, para lograr llegar en este caso a la vasculatura uterina por parte materna. Es lo importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Doctor, más o menos, qué procedimiento se seguiría en una basa previa y cuando vemos ya que está viendo sufrimiento fetal agudo? Cesárea. Recuerda que las basas previas básicamente es por lo siguiente. Vamos a hacer aquí una diapo. En una basa previa, lo que pasa es lo siguiente. Voy a dibujarlo. Este es una placentita. Chévere. Y la inserción normal del cordón umbilical puede ser central o puede ser lateral. Pero pasa que hay inserciones velamentosas, o sea, al costadito, justo al ras. Incluso se llama el signo del tenedor, se llama la raqueta, así se ve. Cuando es una inserción velamentosa. Pero a veces por tan mala suerte, digo yo, que este es el canal cervical, ya, así, este es el cuellito, que justo la placenta se insertó por acá y el cordón sale ahí. Ahí sale el cordón para el bebito. Ahí está el bebito. ¿Sí? Ya, acá está el bebé. Este es el bebé por si acaso. Ya, ahí está el bebé. Empezó el trabajo de parto, empezó a dilatar el cuello y ¡pum! Se rompió uno de los vasos sanguíneos, sea arteria o vena. Y el sangrado es profuso, a borbotones y a harto. Pregunto, ¿vas a meter la mano y parar el sangrado? No vas a poder. No vas a poder. Entonces, si es que generalmente estos pacientes están en trabajo de parto, ¿sí? E identificas y ves que obviamente esto se va a traducir en alteración de la frecuencia cardíaca fetal, esto es una urgencia. O sea, hay que entrar, pero ya. Es donde tú entras a sala de operaciones y tienes que operar. No puedes dar a chance de parto vaginal ni nada de ello. Porque que entres y pares el sangrado, difícil, ¿no? Difícil, sí. Así es.
tengo otra paciente, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Listo. Entonces no tenemos más preguntas. Espero que esté todo claro. Recordemos que tenemos una tarea, ¿ya? Una tarea, ¿ya? ¿Sí? Displasia tanatofórica. Me voy a colgar. Y estamos lunes y clases hasta el día miércoles, hasta las 8 de la noche. Bien, voy a parar la grabación. Ya.